Bueno, les saludo, hermano, a cada uno de ustedes, a los que nos ven también a través del internet. Les saludamos cariñosamente. Hay algunos que no lo están pasando muy bien y hemos estado orando por varias personas y le damos gracias al Señor porque sabemos que el Señor está en control de nuestras vidas, sobre todo cuando nosotros rendimos nuestras vidas al Señor. Ahí es que el Señor está en control de nuestras vidas. Amén. Porque el Señor nos dio libertad para elegir si venir a la iglesia o no venir, si amar o no amar, si hacer esto, si dar o no dar, etcétera. Lo hacemos nosotros. Por eso sabemos que el Señor está en control, pero de su pueblo, de los hijos, de sus hijos, y que cuando estamos sometidos al Señor. Amén. Gloria al Señor. Había una pequeña tarea el domingo que les dije, leyeran desde el verso 25 del capítulo 4 de Efesios adelante y luego los primeros versículos de Efesios 5 antes de llegar al versículo 18, donde llegábamos a ese versículo que desarrollamos el domingo pasado, que fue Efesios 5, 18. Pero yo voy a leer primero para dar, tú sabes, un sentido a lo que vamos a hablar, Efesios 4 del 25 en adelante. Y ahí después saltamos al 5, 18. ¿Ok? Ok, hermano, ¿lo tienen? Efesios 4, 25 en adelante. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de vuestra redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Oremos al Señor. Padre, te damos las gracias por el privilegio que tú nos das, Señor, de poder estar sentados, Señor, cómodamente, Dios mío, considerando tus palabras, Señor. Te damos gracias por esta comunidad, esta iglesia, esta familia, Señor, la cual tú nos injertaste, Dios mío, para crecer juntos, Señor, delante de tu presencia, por medio de tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, por este mensaje que tú nos das en este día. Yo te pido, Señor, que el denuedo que viene de tu Espíritu, Padre, esté en nosotros para oír y para hablar, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén, amén. Pastor, ¿y qué tiene que ver esto con ser lleno del Espíritu Santo? Demasiado tiene que ver. Porque una de las cosas que impide la llenura del Espíritu Santo son todas estas cosas. Cuando en nosotros hay mentira, cuando nos airamos y pecamos, tú sabes, pasamos el límite de lo natural que nos producen ciertas cosas que nos podemos airar, y ya no es un comentario, sino que vamos al hecho y vamos con seguir el tema. El que hurtaba, dice, no hurte más, sino trabaje. Que si salen palabras corrompidas de nuestra boca, naturalmente no vamos a estar edificándonos unos a otros. Al contrario, recuerda lo que veíamos
el domingo pasado acerca del no embriagarnos, sino ser lleno del Espíritu Santo. Decía, hablando entre vosotros con cánticos, himnos, salmos, con gozo. Eso es diferente a estar en esta otra posición de hacer cosas que nos permitimos hacer. Total, ya soy del Señor, soy salvo, el Señor está conmigo, el Espíritu Santo mora en mí. Sí, pero ¿en qué condición mora el Espíritu Santo en ti? Porque claramente dice la palabra que todo esto contribuye a contristar el Espíritu Santo. Siendo el Espíritu Santo la tercera persona de la Trinidad, podemos nosotros con estas actitudes que acabamos de leer, contristarlo. Incluso cuando nosotros entramos en la tentación y luego cedemos a la tentación, en ese momento nosotros lo que hacemos es que apagamos el espíritu como si fuera una lucecita que la podemos manipular nosotros. Nosotros lo apagamos porque sería abrumante, tú sabes, la luz del Señor y el pecado no calzan juntos. Entonces, hermanos, vamos a ver hoy la obra del Espíritu Santo en el creyente. ¿Para qué es el Espíritu Santo en el creyente? Y ahí vamos a leer entonces Efesios 5:18, que es cortito. Dice, se los leo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay desenfreno, exceso, disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y esto es un mandato, pero a la vez nosotros entendemos que ser lleno del Espíritu Santo no es decir, Señor, lléname de tu Espíritu Santo, sino que es caminar de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice, buscarle, ir dejando hacer. Antes de estos versículos, del 25 anteriores, dice, haced morir en vosotros lo terrenal en vosotros. Haced morir lo terrenal en vosotros. Bueno, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Repasando un poquito y agregando algo más. Primeramente, nosotros entendemos que la llenura del Espíritu Santo no es algo místico, algo como para show, algo para entretener en una iglesia, para que haya, tú sabes, muchas cosas que se llaman. Ni es tampoco una experiencia emocional, porque las emociones van y vienen, o mejor dicho, vienen y van. ¿Cierto? Y cuando se acaba la emoción, cuando se acaba esa música rapidita, yo veo algunos videos de nuestros hermanos morenos allá en Estados Unidos y veo que y los bailecitos y son bonitos. Yo cuando iba a esa iglesia me gozaba mucho cómo los veía a ellos y elegante, hermano, elegante y muy bonito. Pero después de eso, ¿qué? O sea, ¿es bueno danzar delante del Señor? Claro que sí. Yo lo he hecho, hermano, en privado, yo lo he hecho. Recuerdo en algunos momentos en que mi vida ha tenido problemas y eso, y siento esa gracia de Dios. No es que siento aquí, digamos, físicamente, pero percibo la gracia de Dios y percibo la voz del Señor que me dice, tranquilo, no te preocupes. Y viene un gozo, hermano, un gozo, que ese gozo no es de la circunstancia. Es un gozo de adentro, es el gozo del Señor que nos hace fuerte en medio de las circunstancias. Amén. Entonces, hermano, ¿qué es realmente la completa presencia de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo mismo, en el creyente? Con un propósito, hermano, ya digo, no de adorno, no de hacer una diferencia con otros hermanos, no hacer esto, lo otro, sino con un propósito muy grande de Dios, un propósito eterno que Dios puso, que es guiarnos en el proceso de la santificación. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos guía en el proceso de ¿qué? De la santificación. Bendito el Señor. Entonces, una definición sencilla de ser lleno del Espíritu es
Permitir, fíjate, las palabras que estoy diciendo son como arrogantes. Yo permitirle a Dios. Bueno, permitir que en nuestra persona, que nuestra persona y nuestras acciones estén dirigidas y controladas por el Espíritu Santo. Porque yo lo veo de esta manera, es como yo manejando un auto y lo he chocado hoy, mañana, pasado, a cada rato y el auto lleno de abollones y todo, y ya las latas agarradas con un alambre. Así es la vida de una persona, de un cristiano que no se preocupa de ser lleno del Espíritu Santo, que solamente va y viene, incluso viene cuando lo siente, y cuando no lo siente, se sienta. ¿Me entiende? No sé a qué, pero a ver tele, lo que sea, pero no está. Y eso es precisamente cuando nosotros no dejamos que el Espíritu Santo controle nuestras vidas. Hay una gran diferencia entre una persona llena del Espíritu Santo y una no llena del Espíritu Santo. Y se percibe, hermano. Hay una escritura que está en Isaías y después se replica en Mateo, que dice acerca de Jesucristo que el pábilo, dice, la caña cascada no quebrará, ni el pábilo que humea apagará. Y yo he visto que el pábilo viene a ser algo que hubo fuego alguna vez. Pábilo viene a ser la mecha de una vela. O, en este caso, vamos más bíblico, de una lámpara de aceite, de algodón enrollado y que se sumergía dentro del aceite. Y cuando se acababa el aceite, empezaba a dar humo, hermano. Y algunos hermanos dan humo, jugo y de todo eso junto. Entonces, el humo, o sea, la luz que provoca algo que está vivo, agrada, bendice, atrae. Pero cuando la persona dice que tiene, pero no tiene porque se le nota solamente humo, nos damos cuenta precisamente de que esa persona del Espíritu Santo no hay nada. O sea, supuestamente, como dice la Escritura, esa persona tiene el Espíritu Santo porque somos templo del Espíritu Santo, tiene el sello del Espíritu Santo desde que nos convertimos al Señor, pero realmente no está la presencia de ese Espíritu ahí. Entonces, la gran diferencia de uno lleno y uno no lleno es que el que no está lleno del Espíritu Santo hay que estarle diciendo, hermano, adore al Señor, hermano, alabe al Señor, hermano, venga a la iglesia, por favor. Hermano, párese, siéntese, pero haga algo, o sea, alabe al Señor, ore, lea la Biblia, hermano, tiene que leer la Biblia. Y hay que ponerle, tú sabes, de esa manera. Y ese tipo de persona es la que no le interesa compartir el Evangelio porque no le nace, porque no está. De la abundancia del corazón habla la boca. Y esa persona viene a la iglesia cuando, como dije, solamente cuando siente venir a la iglesia. Puede dejar fácilmente. Yo leí algo por ahí en el internet que decía, venir a la iglesia, algo así como esto, venir a la iglesia es la mejor excusa para dejar cualquier otro compromiso de lado. Venir a la iglesia es una buena excusa para decir, o una buena razón para decir a cualquiera, lo siento, nos vemos después del culto. Pero al revés, personas usan las razones que tienen para no venir a la iglesia. Cualquier razón, cualquiera, compromiso familiar, esto. Y esto precisamente es cuando la iglesia tiene que estar, los pastores tienen que estar machacando, hermano, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Cuando naturalmente una persona que tiene el Espíritu Santo se tiene que notar. Amén. Ahora el que tiene el Espíritu Santo naturalmente es que está lleno, natural, lo primero que se ve es gozo, paz, se ve una persona afable, una persona que tiene luz, que brilla, no que da humo, ¿cierto? Ok. Ahora, ¿qué pasaría si no tuviéramos esa llenura del Espíritu Santo? Primeramente, nos estancamos en el proceso de la santificación. Sabemos, hermano, que cuando nosotros nacemos de nuevo,
en ese momento se produce un milagro espectacular. Nosotros somos transformados, mejor dicho que transformados, nace en nosotros. Somos regenerados, dice la palabra. Nace en nosotros una nueva criatura puesta por Dios, nacido de parte de Dios. No tiene que ver el varón ni la hembra, no tiene nada que ver el hombre, ni carne, ni sangre, sino de Dios, nace de Dios. Así como lo dice la Escritura en Juan capítulo 3. El que es nacido de Dios. Amén. Entonces, pero después de eso, hay algo que viene juntito, porque cuando un baby nace, tú no le tienes que decir, hijo, crece. Tienes que crecer. No, lo natural de un cristiano que ha tenido una experiencia real de salvación es que hay un crecimiento, hermano. Porque una regeneración dentro de él, hay una nueva criatura dentro de él, una nueva persona creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Entonces no hay que decirle que crezca solo. ¿Qué pasó cuando tú recién te convertiste? Te apasionaba leer la Biblia. Yo andaba con una Biblia grande que me regaló el pastor de San Antonio. Una Biblia grande, así bien rústica, pero era una Biblia. Y yo la miraba y la abría y la miraba, pero no entendía nada. Pero la leía y me gozaba y decía, uy, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y compré un cuaderno y me puse a anotar. Tú sabes lo que más o menos veía ahí. Muchas cosas interpretadas por mí mismo, no las entendía bien, etc. Pero lo natural es eso, hermano. Entonces se produce algo tremendo que de inmediato el baby, así como nace, crece espontáneamente. Un cristiano espontáneamente, que realmente es salvo, que realmente nació de nuevo, el nuevo nacimiento es la regeneración. Una nueva criatura nació dentro de nosotros. Nada fue parchado. La carne va a seguir siendo y esa carne se va a ir a la tierra y chao. Porque ni carne ni sangre le darán la vida eterna. Amén. Entonces, esto es el proceso de la santificación, que es parte de, yo creo, de una nueva serie, ¿cierto? Porque esto es totalmente separado de esto, o sea, es una nueva enseñanza, parte de lo que produce el Señor en nosotros. Viene la santificación, que es el crecimiento del cristiano, separándose cada día más de la vieja naturaleza, y el baby que nació dentro, que es creado según Dios en justicia y santidad de la verdad, empieza a crecer, a desarrollarse, empieza a pensar de acuerdo a la palabra del Señor, guiado por el Espíritu Santo. Acá somos guiados por la carne, físicamente, tú sabes, la parte externa nuestra, el hombre, el viejo hombre. Vamos a leer algo que dice aquí en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. ¿Están aquí, hermanos? Por si acaso. Pero es verdad, ¿sabe? Que a veces Pastor Rafael lo dice así, pero parece un chiste, pero no. Porque a veces nos vamos para allá, a ver qué estará allá, ¿no? Y después qué voy a hacer de aquí para allá y allá. Y empezamos a pensar. Y cuando ocupamos nuestra mente, nada puede entrar, porque ya la tiene ocupada. Entonces, según de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fíjate cuán importante es la santificación. No es una elección nuestra o una opción nuestra, mejor dicho. La santificación es parte de nuestra salvación. Es parte. Porque tenemos que llegar a la estatura de un varón perfecto, ¿cierto? Y el Espíritu Santo está para eso.
El Señor lo dejó con lo envió con ese propósito. La palabra santificar ya entendemos que significa apartar, dedicar, consagrar a Dios, apartarnos de la vieja naturaleza y apartarnos para Dios. Amén. En el Nuevo Testamento la santificación tiene que ver con la entrega de todo corazón a una íntima y personal relación con Dios. Eso es la santificación. Ya no un asunto de relacionarme dominicalmente con el Señor o una vez a la semana o 2 veces a la semana, sino una íntima, como un estilo de vida, bendito el Señor. Ahora, dijimos que la santificación es inseparable de la regeneración. Una vez que comienza la vida dentro de nosotros, comienza esta santificación, que es la separación de la vieja naturaleza que está en nosotros. Porque no pueden convivir el Espíritu Santo con el pecado. Por eso yo les dije la lista esa. Cuando están esas cosas, contristamos al Espíritu Santo, apagamos el Espíritu. Entonces no pueden estar esas dos cosas juntas. Si creemos realmente y queremos ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que ir haciendo morir todo eso. De lo contrario, vamos a seguir. Ahora sí, Señor, ahora sí que te prometo, Señor, que voy a cambiar. Ahora sí. No, si eso va a ser siempre. Porque en nosotros no está el poder. No está el poder de hacerlo. Está el querer, pero no está el poder. El poder viene de Dios, de la presencia misma del Espíritu Santo. Amén. Cuando el Señor dijo recibiréis poder, es poder realmente, porque es poder para hacer lo que no podía hacer. Incluso cuando dice recibiréis poder, lo dice en el contexto de para que me seáis testigos, porque de lo contrario no podríamos ser testigos. Nos daría vergüenza, no tendríamos palabra, no tendríamos por último nada de Dios como para compartirle a alguien. Pero eso viene de Dios. Ahora, sin el Espíritu Santo, entonces morando a plenitud, esto de ser lleno del Espíritu Santo, no es una opción, algo, ¿me gustaría o no me gustaría ser lleno? Es que es lo que necesitamos todos. Sin esto, no hay santificación, porque Él mismo va produciendo en nosotros el querer como el hacer. Aquí hay algún versículo que yo lo voy a leer. Filipenses 2:13, que se ha mal usado. Y yo lo he escuchado de alguna persona como te dijera, como una excusa para no venir a la iglesia. Lo he escuchado yo personalmente, que me han dicho esto. Mira, dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto es Dios a través del Espíritu Santo, porque el agente de la deidad está en nosotros, Cristo está en nosotros, Dios está en nosotros, el Padre, el Espíritu Santo, porque el Señor dijo, y haremos morada en Él. Entonces Dios está en nosotros. Pero cuando nosotros escuchamos esto, yo lo he escuchado, lo usan, hermano, pensando que este versículo lo puede aplicar cualquiera a su vida. Dios es el que pone en ti el querer como el hacer. Ok, si yo no quiero ir a la iglesia es porque el Espíritu Santo no lo puso en mí. Así de claro. Lo pueden usar así y así lo he escuchado yo. ¿Y por qué no has venido, hermano? Mira, como el Espíritu Santo pone el querer y el hacer, no he querido últimamente. Cuando el Espíritu Santo lo que más quiere es que nos reunamos, porque es el deseo de Dios, que seamos uno, que estemos juntos, que crezcamos juntos, que nos ayudemos juntos, que nos ministremos juntos, que crezcamos de verdad, que nos amemos. Porque si tú no te relacionas, ¿cómo va el amor de Dios que fue derramado en tu corazón? ¿A quién se la va a dar? Ah, no, pero yo tengo mi gente, a los que yo amo, claro. Así hace el mundo también. El mundo ama lo suyo. Sin embargo, el cristiano ama con un amor que a veces es difícil de pensarlo y decir, yo amar a esa persona, cuando el Señor hasta dice, amad a vuestros enemigos. Imagínate tú. Y yo no lo puedo hacer.
Pero si el Espíritu Santo está a plenitud en mí, yo sí lo puedo hacer. Entonces, este versículo es para aquel que está lleno del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, cuando está a plenitud en una persona, va a poner a hacer, te va a poner el querer hacer cosas que antes tú ni querías hacer. Y va a darte incluso el poder para llevarlas a cabo. No sé si se entiende. Lo repito todo de nuevo. ¿Sí? Empezamos de nuevo. Ok. Entonces, hermano, porque sin Él nuestra carne nos gobernaría. Por eso, si el Espíritu Santo está en mí, Él va a poner el querer para hacer lo que yo debo de hacer, de acuerdo a su voluntad. Y Él también va a poner no solamente el querer hacer las cosas, sino el poder hacer las cosas. Señor, yo quiero cambiar. El Espíritu Santo te dice, amén, yo quiero que tú cambies, hijo. Bueno, el Señor te dice que cambie, pero Él pone el deseo de cambiar, pero a diferencia de la carne que promete y nunca cambia, en cambio Dios te pone el deseo de cambiar, el deseo de botar esas cosas que tienes guardadas dentro de ti, que no has podido sacarlas de ninguna manera, por muchas promesas y cultos y mensajes que has escuchado, no has podido, pero cuando tú sometes tu vida al Señor y el Espíritu Santo está en ti, Él va a poner el deseo, pero el deseo de Dios, cuando Él lo pone, Él pone también el poder para hacer las cosas. La pregunta es si Dios pide lo imposible, porque dice la palabra, sed santos, porque yo soy santo. 1 Pedro 1:15. ¿Cómo Dios me va a mandar a ser santo a mí? Si los únicos deseos que yo tengo de la carne son malos, perversos. Y no me mire así tampoco, porque eso es para todo. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas, dice la palabra. Sin embargo, mira lo que dice la palabra. Sino como aquel que os llamó es santo, sed santos también vosotros, sed vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir, no en algunas cosas, sino en toda. O sea, esto es 24/7, esto aplica a toda nuestra vida. Aquí ya no es un asunto de yo tengo mi tiempo, yo tengo un rinconcito aquí guardado, ciertas cositas son personales, yo no le doy la llave a nadie. Señor, entra, lléname, pero aquí no te metas, Señor, porque no es muy agradable lo que tengo. No, tenemos que entregarle todo. Bueno, aquí dice, sed santo en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, hermano, Dios demanda santidad. Pero si nosotros sabemos, hermano, que es imposible para nosotros, es imposible incluso por la ley, ser santo, imposible. Porque nos acusa de nuestros pecados, cada uno de nuestros pecados. Sin embargo, cuando Él dice sed santo, es porque no solamente Él te está poniendo el querer hacerlo, sino está poniendo el poder para hacerlo. Porque si estamos conectados al Espíritu Santo, lo que tiene que irradiar de adentro y el poder que tiene que haber va a ser para hacer morir lo terrenal en nosotros. Dice la Escritura en Romanos capítulo 8, si tú lo lees, tremendamente pronuncia como, estaba leyendo eso como 16 veces al Espíritu Santo. Y Romanos, de ahí para atrás, del 8 para atrás, una sola vez menciona el Espíritu Santo. Pero esta vez mucho, ¿por qué? Porque ahí es cuando el Espíritu está mostrando cómo el Espíritu Santo te ayuda a hacer morir lo terrenal que hay en ti, en mí. Nos ayuda el Espíritu Santo. Entonces, Dios demanda santidad porque sin santidad es imposible llegar a Dios, imposible ver a Dios. Y no solamente verlo, sino vivir eternamente con Dios. Imagínate, Dios es santo, santo, santo. Y nosotros vamos a llegar ahí así nomás. No, Señor, aquí estoy como pude. No. El Señor quiere que nosotros seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Pedro escribe que Dios nos llama a reflejar el carácter de Dios, porque yo lo veo de esta manera. Si esta plantita fuera natural, sería más lindo el ejemplo, pero no importa. Pero mira, si esta plantita
fuera algo que da fruto, como limón, cualquiera de eso, la planta en sí no tiene la fuerza, no tiene nada, sino que la fuerza de todo viene de adentro, de la tierra donde las raíces extraen, etcétera, y empieza a producir algo. Entonces, si la raíz es santa, como dice la Escritura, todo lo demás para arriba va a ser santo. Entonces, la planta misma, todo va creciendo en armonía con la naturaleza de la planta. Si estamos unidos, como dice la Escritura, el que se une a Dios, un espíritu es con Él. Si estamos unidos realmente con Dios, naturalmente que tenemos que ser santos. Y no es el esfuerzo tuyo ni mío, sino es la presencia del Espíritu Santo llenando tu vida, impartiendo esa santidad, poniéndote el deseo de ser santo y el poder ser santo. Bendito el nombre del Señor. Amén. Ahora hay una parte que nosotros tenemos que hacer. Porque si bien la salvación no es por obra, para que nadie se gloríe, pero hubo algo, un ingrediente, una cosita pequeña que nosotros tuvimos que poner, que fue creer. Porque la salvación es por gracia, por medio de la fe. Entonces nosotros le creímos a Dios y porque lo dice la Escritura en Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Entonces el que cree es uno. Dios propició todo, lo dijimos el otro día, todo, su palabra la envió. Primeramente murió Cristo Jesús en la cruz, hizo toda la obra de la redención y luego la palabra del Señor se regó por todo el mundo, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y el que oye mi palabra, dice los muertos oirán mi voz. Entonces yo estaba muerto en delitos y pecados, yo no tenía cómo creer, pero la palabra, el poder de la palabra entró en mí, yo creí y nada más tuve que hacer. Y soy salvo. Pero para la santificación hay un elemento que nosotros tenemos que poner. Fíjate, yo te he dicho que el poder lo pone el Espíritu Santo. El querer lo pone el Espíritu Santo, la dirección la pone el Espíritu Santo, el mostrarnos a Cristo y glorificar a Cristo en nuestras vidas lo pone el Espíritu Santo. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer. Si bien, como digo, primero la salvación es un acto instantáneo, pero la santificación es un proceso. Hasta que nos vamos de aquí, hasta que cerremos nuestros ojos, hasta que el Señor diga, check out time, nos vamos. Y nos vamos. Así que eso es para toda la vida. Y no depende, fíjate, de la disposición del Espíritu Santo de hacerlo. Porque el Espíritu Santo es un caballero. Si tú te decidiste a pecar, el Espíritu Santo se retrae, se contrista y ya. Ahí te las ves tú. Ahí te las ves tú y después te las tendrás que ver con el Señor. Pero el Espíritu Santo es el que pone en nosotros ese deseo, esa gracia de poder nosotros querer caminar por una senda estrecha. Imagínate si todo el mundo le huye al dolor y busca el placer. Eso es innato en el ser humano. Incluso muchos buscando el placer se encuentran el dolor, porque no lo están buscando en Dios. Entonces, bueno, con respecto a esto, el Espíritu Santo pone en nosotros el deseo, pero también nuestra vida tiene que irse apartando del pecado para que el Espíritu Santo vaya tomando control de nosotros. De lo contrario, vamos a ir de tumbo en tumbo. Entonces, nosotros nos presentamos dispuestos al Señor para que Él obre en nuestras vidas. Entonces, pero el ingrediente que nosotros pusimos para la salvación fue la gracia, hermano. Santo Dios. Aleluya. Ok. ¿Por qué se recibe la salvación, hermano? Por medio de la... yo sé que están ahí escondiéndolo, pero ya. Entonces, la salvación fue por medio de la fe que yo creí en el Evangelio, punto. Salvo. Pero la santificación demanda una cosa bien importante. El Espíritu Santo nos dirige, Él pone el querer, Él pone el poder para hacerlo. Pero nosotros tenemos que obedecer, está condicionado a la obediencia.
a la obediencia. Fíjate que yo no tuve que obedecer nada, ni tuve que cambiar nada. Yo llegué al Señor tal como estaba el día que el Señor tocó mi vida. El Señor no me dijo por qué venía así, por qué ese pelo tan largo, ahora tan corto, pero bueno, no importa. Pero nada, ni un problema. Tal como estás, ven a mí tal como estás, dice el Señor. El que a mí viene no le echo fuera. Y el Señor no pone condiciones, ¿cierto? Pero para la santificación, nosotros ponemos un ingrediente para que pueda ser efectiva. El Espíritu Santo pone el querer, nos guía, nos habla, nos muestra la palabra, nos muestra cómo obedecer, nos pone el deseo de orar, nos pone el deseo de buscar de Dios, de leer la palabra, pero lo que nosotros tenemos que sí hacer para que la santificación sea efectiva es obedecer. Amén. Entonces, mientras más llenos estamos, más segura es la santificación, más fuerte va y se va notando cada día más. Bendito el nombre del Señor. Y mientras más obedecemos, hermano, más llenos del Espíritu Santo somos. Porque viste la lista que yo leí en un comienzo, que fea era, una lista bien fea, que no nos gustaría estar ahí metidos, pero fea. Y eso conducía a contristar el Espíritu Santo, o sea, lo contrario a la llenura del Espíritu Santo. Sin embargo, la obediencia nos va haciendo cada día más llenos del Espíritu Santo. Por eso ese mandato que dice, sé lleno del Espíritu, no quiere decir ponte a orar ahí, sé lleno, Señor, lléname. No es así. Recuerda la oración que hicieron los discípulos cuando los apóstoles Pedro y Juan venían atribulados de haber sido amedrentados por los fariseos, etc. Y venían tristes. Y ellos oraron, Señor, concédeles de nuevo para que sigan predicando y tú hagas milagros y todo eso. Inmediatamente dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ellos no lo buscaron así tal cual. Señor, lléname, porque no es así. Es obedece al Señor, dispone tu vida y tú vas a ver cómo el Espíritu Santo te va llenando. Hay un versículo que yo no quiero dejar de leer. Romanos 12:1, que es bien conocido. Romanos 12:1 dice lo siguiente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo que está hablando aquí de las misericordias, o sea, todo lo que dice anteriormente, el capítulo 11 de Romanos, que habla de cómo Dios ha tenido tanta misericordia, etcétera, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Hay personas que lo toman literal y sin ver bien qué significa cuerpo ahí, y dicen, bueno, si yo estoy físicamente en la iglesia, yo me presento delante de Dios, aquí estoy. Pero si nosotros nos damos cuenta, la palabra cuerpo aquí es una palabrita griega que es soma, no es sarx, S-A-R-X, que significa el cuerpo físico, que de ahí viene la palabra sarcófago. Está hablando de cuerpo físico, nada más. Pero aquí soma está hablando de cuerpo en una manera integral. O sea, the whole body, the whole people, o sea, toda tu naturaleza, espíritu, alma y cuerpo. Presentarlo delante del Señor en sacrificio vivo. ¿Y qué es lo que es? ¿Qué es un sacrificio? Sacrificio significa muerte. ¿Sabías tú? Los sacrificios eran para muerte. Era para matar el cordero, lo que sea, para presentarlo. Así se presentaba un sacrificio. Moría, la ofrenda misma moría. Sin embargo, dice la Escritura, un sacrificio vivo. Dios no quiere tu sangre, ya la sangre perfecta, la única sangre que tenía valor fue la sangre de Cristo. Y Dios no necesita sangre de nadie. Pero aquí está hablando de un sacrificio vivo, santo, o sea, separado, o sea, decir, ya Señor, yo presento todo mi ser. Por eso esa palabrita que decimos con el pastor,
los que se la copia al pastor, están aquí, hermano. Es eso. Es que la mente también tiene que estar aquí, si no estás haciendo acto de presencia solamente. ¿Me entiende? Así que lo importante de esto es que dice la Escritura que esto es agradable a Dios. Y esto es nuestro culto racional. Nuestro culto racional, nuestro culto de que nosotros realmente venimos y nos presentamos delante del Señor y queremos agradar a Dios. O sea, en otras palabras, hermano, Dios demanda todo nuestro ser, todo nuestro ser. Recuerda lo que siempre decimos, Dios no te pide mucho, te pide todo, 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 todo. Amén. Entonces, hermanos, termino con este versículo. 1 Tesalonicenses 5:23. Qué lindo, hermano, saber, tú sabes que antes de leer el versículo, saber que el Espíritu Santo de Dios, Cristo Jesús, dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Recuerda que lo dijo? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Hermano, no se distraigan, por favor. No se distraigan, no se distraigan. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Y Él está aquí con nosotros. Amén. El Espíritu de Dios está aquí con nosotros. Amén. Así que tranquilo, everybody. Dice 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Dios quiere que este proceso que comenzó cuando Dios te salvó y fuiste regenerado y comenzó el baby a crecer, la nueva criatura empezó a crecer por el Espíritu Santo que está en nosotros, entonces sea santificado por completo, no solamente nuestro espíritu ahí adentro y bien bonito y todo, no, lo demás, nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestros razonamientos, todo que vaya siendo santificado. El Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Así que, hermanos, vamos a dejarlo hasta ahí porque la verdad que había más material, pero como siempre dejamos un poquitito para después, para que un poquitito de apetito para después. Amén. ¿Lo recibieron, hermanos? Oremos al Señor. Amén. Puesto de pie, puesto de pie. Oremos. Dios Todopoderoso, te damos gracias por el privilegio que tú nos das, Señor, de estar reunidos en tu nombre, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Primero te damos gracias, Señor, por tu palabra y te pedimos que tú sigas, Señor, permitiendo que sea atesorada en nuestros corazones, Señor. Gracias te damos, Señor lindo. Humildemente, Señor, la recibimos y creemos, Señor, que por ella vamos a crecer, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Ahora sí.